El salón de baile del Hotel Imperial brillaba con arañas de cristal y los susurros envenenados de la alta sociedad. Esta noche se suponía que sería la humillación pública de Isabela Moreno, cuidadosamente orquestada por las mismas personas que alguna vez habían jurado amarla. En cambio, se convertiría en el escenario de su más espectacular reversión del destino. 3 años atrás, Isabela había sido el hazmerreír de los círculos de élite, cuando su compromiso con Sebastián Valdés, heredero del Imperio Valdés, había terminado de manera espectacular. Los rumores se habían propagado como un incendio por su mundo. Ella había sido infiel, inestable, mentalmente incompetente. Sebastián se había asegurado de que todos creyeran su narrativa cuidadosamente construida. Las invitaciones de boda ya habían sido enviadas cuando él la denunció públicamente, afirmando que había descubierto su aventura con su propio primo. El escándalo la había destruido. Su familia, avergonzada por la desgracia, se había distanciado. Sus amigos se habían evaporado de la noche a la mañana. Incluso su carrera como arquitecta en ascenso se había desmoronado cuando los clientes comenzaron a retirar sus proyectos, reacios a asociarse con alguien tan públicamente deshonrada. Isabela había desaparecido completamente de su mundo, y todos asumieron que había huido en humillación, quizás a algún rincón remoto donde su vergüenza no la siguiera. No tenían idea de lo que realmente había estado haciendo. Esta noche, la gala benéfica anual del Imperial estaba en pleno apogeo. Era el evento de la temporada, donde los más ricos y poderosos de la ciudad se reunían para ver y ser vistos, para hacer negocios y destruir reputaciones con igual entusiasmo. Sebastián Valdés estaba cerca del bar, rodeado de admiradores, su mano posesivamente envuelta alrededor de la cintura de su prometida, Carolina Ruiz. Ella llevaba el mismo anillo de compromiso que una vez había pertenecido a Isabela, aunque Sebastián había olvidado convenientemente mencionar ese detalle. Escuché que perdió la cabeza por completo. Una mujer susurró lo suficientemente alto para ser escuchada. Mi prima la vio saliendo de la ciudad hace 3 años, con aspecto absolutamente desquiciado. Pobrecita, agregó otra con falsa simpatía. Aunque realmente, ¿qué esperaba? Sebastián Valdés podría tener a cualquiera. Debería haber sabido que no debía tirar todo por la borda por un sórdido affair. Sebastián sonrió, aceptando el cumplido implícito. Había elaborado esta narrativa magistralmente, y le había servido bien. Nadie cuestionaba su versión de los hechos. Nadie había preguntado jamás por la versión de Isabela. La orquesta comenzó una nueva melodía, y la multitud se movió y arremolinó por los pisos de mármol. Fue entonces cuando las enormes puertas dobles de la entrada se abrieron de par en par con un timing dramático que no podría haber sido más perfecto si hubiera sido coreografiado. Isabela Moreno estaba en la entrada, pero esta no era la mujer rota y desesperada que recordaban. Esta Isabela vestía un vestido de seda azul medianoche que abrazaba su figura antes de fluir elegantemente hasta el suelo. Diamantes, reales y costosos, brillaban en su garganta y muñecas. Su cabello oscuro estaba recogido en un elegante moño, y su maquillaje era impecable. Parecía realeza, pero eso no fue lo que hizo que todo el salón cayera en silencio. A cada lado de ella, sosteniendo sus manos, había 2 niñas idénticas en vestidos blancos a juego, de no más de 2 años y medio. Tenían el cabello oscuro de Isabela y sus rasgos delicados, y caminando justo detrás de ellas, sostenido por una niñera profesional en atuendo elegante, había un tercer niño, un pequeño que se veía exactamente como sus hermanas. Trillizos. El silencio fue ensordecedor. Las copas de champán se detuvieron a medio camino hacia los labios. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Cada ojo en la sala se fijó en la mujer que supuestamente había huido en desgracia, que supuestamente había estado demasiado avergonzada para mostrar su rostro en su mundo nuevamente. Isabela sonrió serenamente y caminó hacia el salón de baile como si fuera su dueña. El rostro de Sebastián se había puesto completamente blanco. Carolina apretó su brazo, sus uñas perfectamente arregladas clavándose en su costoso traje. Sebastián, siseó en voz baja. ¿Quién es esa? Nadie, logró decir, pero su voz se quebró en la palabra. Nadie importante. Isabela lo escuchó. Estaba destinada a hacerlo. Su sonrisa se amplió solo una fracción. El presidente de la Junta Benéfica, Eduardo Santillana, se recuperó de su shock primero. Siempre le había agradado Isabela. Había sido uno de los pocos que había cuestionado la historia de Sebastián hace 3 años. Se acercó con genuina calidez. «Isabela Moreno», dijo tomando su mano y besándola a la antigua usanza. «¡Qué placer inesperado! Habíamos escuchado que estabas en Europa». «Así es», dijo Isabela suavemente, su voz resonando en la sala silenciosa.
construyendo la reputación internacional de mi firma. Me disculpo por la ausencia extendida, pero como pueden imaginar, tenía las manos bastante llenas. Gesticuló elegantemente hacia los niños. Las dos niñas miraban alrededor del salón con ojos muy abiertos de asombro, mientras el niño bostezaba, claramente pasada su hora de dormir, pero notablemente bien portado. «Estos son mis hijos», continuó Isabela, y la simple declaración cayó como una bomba. «Sofía, Victoria y Alejandro. Acaban de cumplir 2 años y medio». Las matemáticas fueron instantánea y brutalmente claras para todos en la sala. 2 años y medio significaba que habían sido concebidos aproximadamente hace 3 años, justo en la época del compromiso roto. «Isabela», dijo Eduardo cálidamente, aunque ella podía ver las preguntas en sus ojos. «Por favor, permíteme presentarte a algunos de los otros miembros de la Junta. Creo que nunca hemos discutido apropiadamente tu trabajo arquitectónico. He escuchado cosas notables sobre los proyectos que has completado en Milán y París». Mientras Eduardo la guiaba más profundo en la fiesta, Isabela podía sentir el peso de cada mirada, cada conversación susurrada. La niñera llevó a los niños a un rincón tranquilo, donde se había organizado cuidadosamente un área de juegos para las pocas familias jóvenes que asistían. Isabela se había asegurado de ese detalle cuando había hecho su donación a la caridad, una donación lo suficientemente grande para garantizar su invitación esta noche y para hacerla imposible de ignorar. Sebastián finalmente se descongeló. Atravesó el salón, Carolina apresurándose para mantener el paso con él, su rostro una máscara de confusión y creciente ira. «Isabela», dijo Sebastián, su voz baja y peligrosa cuando la alcanzó. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Ella se giró para enfrentarlo completamente por primera vez en 3 años. De cerca podía ver las líneas de estrés alrededor de sus ojos, la ligera hinchazón que sugería demasiadas noches tardías y demasiado whisky. Había envejecido mal, notó con satisfacción. «Sebastián», dijo placenteramente, como saludando a un viejo conocido. «Qué encantador verte. Y tú debes ser Carolina. Ese es un anillo hermoso. Vintage, ¿no es cierto?» Los ojos de Carolina se abrieron de par en par, su mano moviéndose inconscientemente para cubrir el diamante en su dedo. «No puedes simplemente aparecer aquí con...», comenzó Sebastián, pero Isabela lo interrumpió. «¿Con mis hijos? ¿Por qué no? Esta es una gala benéfica, Sebastián. Un evento familiar. Lo verifiqué». Su sonrisa era afilada como el vidrio. «Además, doné bastante generosamente este año. ¿Viste el programa? Soy una de las patrocinadoras platino». La mandíbula de Sebastián se apretó. «¿De dónde sacaste ese tipo de dinero?» «Lo gané», dijo Isabela simplemente. «Recuerdas que soy arquitecta, ¿verdad? ¿O asumiste que cuando destruiste mi reputación aquí, simplemente dejaría de existir?» Una pequeña multitud se había reunido alrededor de ellos, pretendiendo no escuchar mientras se aferraban a cada palabra. «Necesitamos hablar», dijo Sebastián entre dientes. «En privado». «No lo creo», respondió Isabela con calma. «He descubierto que las conversaciones privadas contigo tienden a ser bastante unilaterales. Y además, no tengo nada que ocultar. A diferencia de algunas personas». Eduardo Santillana se les unió nuevamente, ajeno a la tensión. O quizás no tan ajeno. «Isabela, debes contarnos sobre el proyecto de sostenibilidad en Copenhague. Escuché que ganaste la competencia internacional». «Así es», confirmó Isabela, girando su atención completamente lejos de Sebastián como si ya no existiera. Fue un brief desafiante. Querían un complejo residencial completamente carbono neutral que también sirviera como centro comunitario. La integración de espacios verdes con la vida urbana fue la innovación clave. Mientras hablaba, describiendo los aspectos técnicos de su trabajo con clara experiencia y pasión, más personas se acercaron para escuchar. Estas eran personas que apreciaban la innovación, que valoraban el éxito. Los logros de Isabela hablaban más fuerte que cualquier escándalo. Sebastián permaneció congelado, observando a su ex prometida comandar la sala con una autoridad que nunca había posesido antes. Esta no era la joven mujer insegura que había moldeado y manipulado. Esta era alguien completamente nueva, alguien que claramente había prosperado sin él. «Disculpe». La voz de una mujer cortó la discusión arquitectónica. Era Magdalena Valdés, la madre de Sebastián, su rostro rígido con furia apenas controlada. «Creo que merecemos algunas respuestas, Isabela. Esos niños son míos», terminó Isabela suavemente. «¿Hay una pregunta en algún lugar ahí, Magdalena?» «¿Su padre?», siseó Magdalena. «¿Quién es su padre?» El salón contuvo su aliento colectivo. Esta era la pregunta que todos querían respuesta.
Isabela tomó un lento sorbo de su champán, dejando que la tensión se construyera. Cuando finalmente habló, su voz era clara y firme. «Creo que Sebastián tiene opiniones muy fuertes sobre ese tema», dijo, sus ojos encontrándose directamente con los de él. «¿No es así, Sebastián? ¿No pasaste 3 años diciéndole a todos los que quisieran escuchar sobre mi supuesta aventura? ¿Sobre mis fallas morales? ¿Sobre cómo te traicioné?» El rostro de Sebastián pasó de blanco a rojo. «Eso no es... No puedes... ¿No puedo qué?» La voz de Isabela permaneció placentera, pero había acero debajo. «¿No puedo decir la verdad? ¿No puedo compartir mi versión de la historia después de que has tenido 3 años para tejer la tuya?» Se giró para dirigirse a la multitud que ahora los había rodeado completamente. Hace 3 años estaba comprometida con Sebastián Valdés. Era joven, ingenua y estaba desesperadamente enamorada. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos, pero lo que no sabía era que Sebastián había estado teniendo una aventura durante casi todo nuestro compromiso. Jadeos ondularon por la multitud. El rostro de Carolina se puso pálido. «Eso es mentira», tartamudeó Sebastián, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo es?» Isabela sacó su teléfono de su elegante bolso. «Porque tengo correos electrónicos, Sebastián. Mensajes de texto. Fotos. Todos con fecha y hora. Todos autenticados por un equipo legal muy costoso. ¿Te gustaría que los compartiera con todos aquí?» «Estás loca», dijo Sebastián, pero dio un paso hacia atrás. «¿Lo estoy? Porque eso es lo que le dijiste a todos, ¿no es cierto? Que yo era inestable, que estaba teniendo una aventura con tu primo Tomás». Se rió, y había diversión real en el sonido. «Pobre Tomás. Es gay, Sebastián. Ha estado con su pareja Daniel durante 8 años. Todos en tu familia lo saben, incluso si pretenden no hacerlo. Usarlo como tu chivo expiatorio fue particularmente cruel». Alguien en la multitud jadeó. Otros comenzaron a susurrar furiosamente. «La verdad», continuó Isabela, su voz fortaleciéndose, «es que Sebastián descubrió que estaba embarazada. No de trillizos. No lo sabíamos todavía, pero embarazada de todos modos. Y entró en pánico, porque tener un hijo habría complicado sus planes con Carolina». Todos los ojos giraron hacia la prometida actual de Sebastián, quien parecía que podría estar enferma. «Habíamos estado juntos durante 18 meses», susurró Carolina, la verdad amaneciendo en su rostro. «Me dijiste que acababas de terminar las cosas con ella. Dijiste que estaba obsesionada contigo, que no te dejaba ir». «Carolina, no le hagas caso», dijo Sebastián desesperadamente, pero Isabela no había terminado. «Me dio un ultimátum. Interrumpe el embarazo, o destruiría mi reputación tan completamente que nunca volvería a trabajar en esta ciudad. Cuando me negué, hizo exactamente eso. Difundió rumores sobre mi infidelidad, mi salud mental. Hizo que su familia usara su influencia para asegurarse de que no pudiera conseguir trabajo. Incluso llamó a mis padres y les dijo que estaba teniendo un colapso nervioso, que podría ser peligrosa». «Es suficiente», gruñó Sebastián. «¿Lo es?» La voz de Isabela era hielo ahora. «Decidiste que era suficiente cuando terminaste de destruirme, Sebastián. Solo estoy contando el otro lado de la historia. El lado sobre el que nadie preguntó porque estaban demasiado ocupados creyendo el tuyo». El rostro de Eduardo Santillana se había oscurecido con ira. «¿Es esto cierto, Valdés?» «Por supuesto que no», dijo Sebastián, pero su voz era débil. «Ella está claramente inestable. Este es exactamente el tipo de comportamiento». «Tengo pruebas», dijo Isabela simplemente. Miró alrededor a la multitud. «No vine aquí esta noche por venganza. Vine porque quería mostrarle a todos que sobreviví, que construí una vida, una carrera, una familia, que la mujer que Sebastián intentó borrar realmente prosperó sin él». Gesticuló hacia donde sus hijos jugaban tranquilamente con su niñera. «Esos hermosos niños me salvaron. Cuando descubrí que estaba llevando trillizos, estaba aterrorizada. Estaba sola, sin dinero y en lista negra. Pero también estaba decidida. Me mudé a Londres, empecé de nuevo, construí mi firma desde cero. Cada edificio que diseñé, cada premio que gané, cada éxito que logré, lo hice todo mientras criaba a 3 bebés por mi cuenta». Las lágrimas brillaban en sus ojos ahora, pero no eran lágrimas de vergüenza o dolor. Eran lágrimas de orgullo. «Vine esta noche porque esta caridad apoya a madres solteras que enfrentan exactamente la situación que yo enfrenté. Mujeres que han sido abandonadas, abusadas o descartadas. Mujeres a las que se les ha dicho que no son suficientes, que no pueden sobrevivir, que simplemente deberían rendirse. Y quería que supieran que sí pueden sobrevivir. Pueden prosperar. Pueden construir algo hermoso de las ruinas que alguien más creó». El aplauso comenzó lentamente, con una persona,
luego otra, luego otra. En cuestión de momentos, todo el salón estaba aplaudiendo. Algunas personas estaban llorando abiertamente. Eduardo Santillana sacudía la cabeza con disgusto mientras miraba a Sebastián. «Necesitas irte», dijo Eduardo firmemente a Sebastián. «Tú y tu familia ya no son bienvenidos en este evento». «No puedes hablar en serio», protestó Magdalena Valdés. «Nuestra familia ha estado apoyando esta caridad durante décadas. Y apreciamos eso», dijo Eduardo fríamente. «Pero no nos asociamos con personas que abusan y abandonan a mujeres embarazadas. Sugiero que se vayan. Ahora». Mientras la seguridad comenzaba a moverse hacia ellos, Sebastián hizo un último intento desesperado por mantener el control. «Esos niños», dijo en voz alta. «Si son míos, tengo derechos». La risa de Isabela fue genuina esta vez, rica con diversión real. «No son tuyos, Sebastián». El salón volvió a quedar en silencio. «¿Qué?». El rostro de Sebastián mostró su confusión. «Nunca me dejaste terminar de explicar», dijo Isabela. «Sí, estaba embarazada cuando rompiste nuestro compromiso». «¿Pero esos niños?», gesticuló hacia los trillizos. «No son tuyos». La confusión en el rostro de Sebastián habría sido cómica si la situación no fuera tan seria. «Después de que destruiste mi vida, dejé la ciudad. Estaba devastada, embarazada y sola. Perdí el bebé 3 semanas después. El estrés, el trauma, fue demasiado». Su voz se quebró por un momento, el dolor genuino parpadeando en su rostro. Pensé que ese era el final de todo. Tomó un respiro, recomponiéndose. Pero luego conocí a alguien amable y exitoso y completamente no impresionado por todos los juegos sociales que personas como tú juegan. Alguien que me amó por quien era, no por quién era mi familia o qué conexiones podía proporcionar. Nos enamoramos, nos casamos, y fuimos bendecidos con Sofía, Victoria y Alejandro. Sacó su teléfono nuevamente y mostró una foto. Isabela en un vestido de novia, parada junto a un hombre distinguido con ojos amables y sienes canosas. «Este es mi esposo, el Dr. James Montgomery. Es cirujano, y estaba en Londres en un intercambio médico cuando nos conocimos. No sabía nada sobre mi pasado, sobre el escándalo aquí. Simplemente me conoció, y me eligió». El nombre Montgomery se propagó por la multitud con reconocimiento. La familia Montgomery era una de las más respetadas en círculos médicos y filantrópicos internacionalmente. El Dr. James Montgomery era reconocido no solo por sus innovaciones quirúrgicas, sino por su trabajo humanitario. «Así que ya ves, Sebastián», continuó Isabela, su voz gentil ahora, casi compasiva, «estos niños no tienen nada que ver contigo. Nunca lo tuvieron. Tienen un padre que los ama, que estuvo ahí para cada alimentación de medianoche, cada primer paso, cada fiebre. Un padre que apoyó mi carrera mientras construía la suya. Un padre que nunca, jamás abandonaría a su familia de la manera en que tú lo hiciste». La boca de Sebastián se abrió y cerró sin sonido. Toda su manipulación había sido basada en la suposición de que los hijos de Isabela eran suyos, que tenía algún apalancamiento, algún reclamo. Esa suposición acababa de ser obliterada. «Pero», Sebastián logró decir, «dijiste que estabas embarazada cuando nosotros...». «Lo estaba», confirmó Isabela. «Y dejaste muy claro que no querías tener nada que ver con ese niño. Así que técnicamente, sí abandonaste a tu bebé. El hecho de que tuve un aborto espontáneo no cambia lo que estabas dispuesto a hacer, lo que hiciste». El juicio en los ojos de todos a su alrededor era absoluto. Este ya no era un caso de él dijo, ella dijo. Sebastián había destruido la vida de una mujer embarazada, y el hecho de que el embarazo había terminado no hacía sus acciones menos monstruosas. «Planeaste esto», dijo Sebastián, su voz hueca. «Todo esto. Viniste aquí a humillarme». «No», dijo Isabela firmemente. «Vine aquí a apoyar una caridad que ayuda a mujeres como yo. El hecho de que estés humillado es completamente tu propia responsabilidad. Solo dije la verdad, finalmente». Mientras la seguridad escoltaba a Sebastián, Carolina y Magdalena hacia la salida, Isabela se giró de vuelta a la multitud. Muchos de ellos se veían avergonzados ahora, recordando cuán rápido habían creído las mentiras de Sebastián, cuán fácilmente habían participado en la destrucción social de Isabela. «No culpo a nadie aquí por creer su historia», dijo Isabela, dirigiéndose a su culpa no expresada. «Sebastián es muy bueno en la manipulación. Ha tenido años de práctica. Y nuestra sociedad es rápida para creer lo peor sobre las mujeres, mientras da a los hombres el beneficio de la duda. Pero tal vez esta noche pueda ser un recordatorio para todos nosotros de hacer más preguntas, profundizar un poco más, considerar que podría haber otro lado de cada historia». Eduardo se adelantó. «Isabela»,
¿Considerarías hablar con nuestra junta sobre tus experiencias? Tu historia podría ayudar a tantas personas. Sería un honor, dijo Isabela. Pero ahora mismo, creo que 3 niños muy somnolientos necesitan irse a casa a la cama. Mientras se movía para recoger a sus trillizos, las personas se le acercaron una por una. Algunos se disculparon por creer las mentiras. Otros le agradecieron por su coraje. Otros simplemente querían escuchar más sobre su trabajo arquitectónico, hacer conexiones, reconstruir los puentes que habían sido quemados hace 3 años. Isabela aceptó todo con gracia, pero también conocía la verdad. Ya no necesitaba su aprobación. Había construido una vida sin ella. El éxito, los hermosos niños, el esposo amoroso esperándola de vuelta en su hotel, eso era real. Este mundo de susurros y posicionamiento social era solo humo y espejos. Mientras se preparaba para irse, notó a una mujer joven parada a un lado, lágrimas corriendo por su rostro. La mujer no parecía tener más de 25 años, y su mano descansaba protectoramente sobre su vientre todavía plano. Isabela se le acercó gentilmente. ¿Estás bien? Estoy embarazada, susurró la joven. Y mi novio quiere que yo... No pudo terminar la frase, pero no necesitaba hacerlo. Isabela tomó su mano. ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, no voy a decirte qué hacer. Esa es tu decisión, y solo tuya. Pero quiero que sepas que sea lo que decidas, puedes sobrevivirlo. Puedes construir una vida de la que estés orgullosa. No dejes que nadie te haga sentir que no eres suficiente. Sacó una tarjeta de presentación y la presionó en la mano de Sara. Esta es mi firma. Si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, llamas a ese número. Tenemos recursos, conexiones, personas que pueden apoyarte. Sea lo que decidas. Sara aferró la tarjeta como un salvavidas, asintiendo a través de sus lágrimas. Mientras Isabela finalmente salía del salón, sosteniendo la mano de Sofía mientras la niñera cargaba a un Alejandro dormido y Eduardo Santillana mismo cargaba a una Victoria igualmente somnolienta, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No el peso del escándalo. Había cargado eso y había aprendido a prosperar con él. Esto era diferente. Este era el peso del capítulo final cerrándose. Había venido aquí esta noche pensando que quería vindicación, queriendo probarle a toda esta gente que se habían equivocado sobre ella, pero en algún momento durante la noche se había dado cuenta de que no necesitaba su validación. Ya había probado todo lo que necesitaba probar, y lo había probado a la única persona cuya opinión importaba, ella misma. En el auto de regreso al hotel, el teléfono de Isabela vibró con un mensaje de texto de su esposo. ¿Cómo fue? Sonrió mientras escribía su respuesta. Mejor de lo esperado. Voy a casa. Porque eso es lo que Londres era ahora. Casa. No esta ciudad, no esta gente, no la vida que había perdido. Había construido algo nuevo, algo mejor, algo completamente suyo. Los titulares serían viciosos mañana. La reputación de Sebastián Valdés estaría en ruinas. Carolina probablemente lo dejaría. La familia Valdés se apresuraría a hacer control de daños. ¿E Isabela? Estaría en un avión de regreso a Londres, de vuelta a su vida real, de vuelta a las personas que realmente importaban. Había venido para ser objeto de burla, para ser susurrada, para ser el sujeto de especulación cruel. En cambio, había destrozado cada suposición, revelado cada mentira, y se había marchado con la cabeza en alto y su dignidad intacta. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces es simplemente vivir bien, amar profundamente y negarse a dejar que la crueldad de alguien más defina tu historia. Mientras el auto se detenía en el hotel, Isabela miró a sus hijos dormidos y sintió una oleada de gratitud abrumadora. Sí, el viaje había sido doloroso. Sí, había perdido cosas que nunca podría recuperar. Pero también había ganado mucho más de lo que podría haber imaginado. Se había encontrado a sí misma. Y eso, se dio cuenta, valía más que cualquier disculpa que Sebastián Valdés pudiera ofrecer jamás. La noche había terminado, pero su historia, su verdadera historia, continuaba. Y era una historia de triunfo, de resiliencia, de una mujer que se había negado a ser definida por la narrativa de otro. Era una historia que inspiraría a otras mujeres como Sara, que enfrentaban sus propias batallas, sus propias decisiones imposibles. Isabela sabía que los próximos días traerían más atención, más preguntas, quizás incluso más intentos de Sebastián de controlar el daño o cambiar la narrativa nuevamente, pero ya no le importaba. Había dicho su verdad. Había mostrado al mundo quién era realmente, y el mundo finalmente estaba escuchando.